Una cirujana recogió a un vagabundo silencioso bajo la lluvia y le permitió pasar la noche en su casa. Al llegar al trabajo a la mañana siguiente, vio algo que la dejó helada. Eran las 2 de la madrugada. En los largos pasillos del ala de cirugía del antiguo Hospital de la Seguridad Social reinaba un silencio casi palpable. Ese que solo desciende sobre un hospital tras horas de lucha extenuante por una vida ajena. Solo a lo lejos zumbaba rítmicamente una vieja nevera en el control de enfermería. De vez en cuando, llegaba el pitido amortiguado de los monitores desde la unidad de cuidados intensivos. La doctora Ana García Sancho salió del quirófano lentamente, apoyando el hombro pesadamente en el marco de la puerta. Le parecía que no caminaba sobre el duro terrazo, sino que movía las piernas con un esfuerzo titánico. 18 horas frente a la mesa de operaciones, 18 horas de concentración absoluta, sin derecho al más mínimo error, sin derecho a apartar la mirada, sin un sorbo de agua. 18 horas con un único pensamiento, pulsando en sus sienes. Reconstruir el gran vaso sanguíneo desgarrado de un paciente que había llegado tras un gravísimo accidente de tráfico en la A8. Hubo momentos en que la presión caía a niveles críticos, cuando el anestesista ya negaba con la cabeza, pero Ana seguía trabajando obstinadamente, dando una puntada de orfebre tras otra, hasta que la sangre volvió a correr por el cauce adecuado. Ahora que todo había terminado, sus hombros se encorvaban impotentes bajo el pijama quirúrgico de algodón azul, descolorido por los lavados. El cuello y las lumbares le dolían, tanto por la larga tensión estática como si la hubieran apaleado. Se quitó con cansancio el gorro quirúrgico desechable, alisándose mecánicamente el moño oscuro y despeinado, en el que brillaban bajo la luz tenue de los fluorescentes los primeros hilos de canas prematuras. En el puente de la nariz y las mejillas le ardía una profunda y dolorosa marca roja dejada por las gafas protectoras y la mascarilla ajustada. Solo deseaba una cosa: llegar a la sala de médicos, quitarse los huecos de sus pies palpitantes, caer en el viejo sofá, hundido y cerrar los ojos aunque fuera media hora. Pero al final del largo pasillo la estaban esperando. De un sofá de skate para visitas, situado junto al hueco de la escalera, se levantó bruscamente una mujer alta y cuidada de unos 40 años. Llevaba echado por encima de los hombros, de forma negligente, un caro abrigo de piel que brillaba bajo la luz de las lámparas. A pesar de que en la planta hacía calor y el ambiente estaba cargado, la estela de un perfume caro, dulce y sofocante llenó instantáneamente el espacio, superponiéndose al habitual olor hospitalario a lejía, desinfectante y alcohol. La mujer recorrió en varias zancadas amplias la distancia que la separaba de Ana. Los tacones de sus botas de diseño repiquetearon brusca, casi agresivamente, sobre el viejo suelo de terrazo, cortando el silencio nocturno. ¿Ha visto usted lo que ha hecho? La voz de la dama era aguda, alta, rompiéndose en un chillido histérico. Agitó en el aire el último modelo de iPhone, en cuya pantalla brillaba un largo mensaje de texto del médico de guardia. Mi marido es una persona importante, tiene su propia empresa, tiene estatus y usted lo ha tirado a la reanimación general como a un vagabundo cualquiera. Lo vi cuando lo pasaban por el pasillo en la camilla. Lo ha desfigurado. Esa cicatriz, esa costura parece una oruga torcida y repugnante. Se detuvo. Estaba a 1 metro de la mujer enfurecida y la miraba con ojos inflamados, enrojecidos por la larga tensión y la falta de sueño. En la cabeza de la cirujana seguía pitando monótonamente, como un metrónomo, el monitor cardíaco del quirófano. Sus manos, caídas inertes a lo largo del cuerpo, temblaban traicioneramente por la tormenta de adrenalina sufrida. Pagamos impuestos altísimos, no para que nos mutilen personas indiferentes en este cuchitril de la seguridad social. Continuó avanzando la esposa del punta, impaciente, acortando distancias. Sus dedos cuidados, con grandes anillos de brillantes, se cerraban en puños. Llegaré hasta el Ministerio de Sanidad. Pondré a mis abogados a trabajar. Conseguiré que le retiren la licencia con
en deshonor y acabará fregando suelos en el metro, no cortando personas. Pagará por esto. ¿Me oye? Ana escuchaba este torrente de furia sin ni siquiera parpadear. Dentro de ella no había indignación, ni intento de defenderse, ni rabia como respuesta. Allí solo había un vacío sordo, negro, que agotaba el alma. En 17 años de trabajo ininterrumpido en cirugía de urgencias, había visto muchas caras del miedo. Y este miedo agresivo y saciado de la gente que estaba acostumbrada a comprar y controlarlo todo, le resultaba demasiado familiar. Discutir con una persona en estado de histeria no tenía sentido. No tenía fuerzas para defenderse y explicar cómo había masajeado manualmente el corazón, parado de su marido para reanimarlo. Hizo una inspiración lenta y profunda, sintiendo cómo las costillas bajo la fina tela del pijama respondían con un dolor sordo y punzante. Su marido perdió casi 2 litros de sangre antes de llegar aquí. La voz de Ana sonó muy baja, uniforme, pero en ese silencio había tanta pesadez de plomo que la dama se cayó por un segundo, como si hubiera chocado contra un muro, invisible. Un vaso principal estaba desgarrado en 2 puntos. Hicimos lo imposible y lo imposible. Ahora su estado es estable, las constantes son normales, vivirá. Ana levantó la cabeza y miró directamente a los ojos huidizos y malvados de la mujer, sin apartar su mirada cansada, y las cicatrices se curarán con el tiempo. Buenas noches. No esperó respuesta, simplemente rodeó a la visitante petrificada y se dirigió lentamente hacia la escalera que bajaba al vestuario. A su espalda volaban más palabras airadas e insultantes, amenazas de demandas e inspecciones, pero Ana ya no las distinguía. Simplemente había apagado el sonido del mundo exterior, dejando en su conciencia solo el ritmo monótono de sus propios pasos pesados sobre los escalones de hormigón. En la calle la recibió un noviembre bilbaíno húmedo y calador hasta los huesos. En cuanto empujó la pesada puerta de entrada del hospital, una ráfaga de viento helado le golpeó la cara con fuerza, obligándola a entornar los ojos. Comenzaba un verdadero aguacero otoñal. Las hojas secas, convertidas durante el día en una papilla sucia y resbaladiza, se pegaban desagradablemente a las suelas de sus botas. Ana, ciñéndose más el cuello de su viejo abrigo de lana pasado de moda, se acercó a su pequeño utilitario, aparcado solitario en el borde del parking de personal. Sus dedos, endurecidos por el lavado constante con antisépticos agresivos, se quedaron entumecidos por el viento y no le obedecían en absoluto. Intentó varias veces en vano meter la llave en la cerradura de contacto, dejando caer el llavero. Finalmente, la cerradura cedió con un clic silencioso, y Ana se dejó caer en el praste, asiento rígido y helado del coche. La puerta se cerró de golpe, aislándola del viento aullador. En lugar de arrancar el motor inmediatamente y encenderla, calefacción salvadora, la cirujana simplemente apoyó las manos en el plástico helado del volante, y luego bajó lenta e impotentemente su pesada cabeza sobre ellas. En la oscuridad del habitáculo, donde no podían verla ni colegas, ni jefes, ni pacientes, su compostura de años se resquebrajó. Primero fue solo una inspiración convulsiva y entrecortada, y luego sus hombros empezaron a temblar ligeramente. Ana lloraba absolutamente en silencio, mordiéndose los labios hasta hacerse daño para no emitir ni un solo sonido. No eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de agotamiento físico absoluto, de una impotencia amarga y rabiosa, y de una soledad que lo consumía todo. Ante sus ojos, mezclándose con el ruido monótono de la lluvia, tamborileando en el cuanto techo metálico del coche, surgió la cara de su exmarido, Miguel. Hacía exactamente 2 años. Él estaba en el recibidor de su pequeño piso, abrochándose apresuradamente la chaqueta y mirándola con una lástima cargada de desprecio y condescendencia. A su lado había una maleta hecha. «No eres una mujer, Ana. Eres una especie de robot», dijo entonces, escondiendo los ojos y ajustándose nerviosamente la bufanda.
No sabes vivir con normalidad. Vives solo en tu trabajo, en tus quirófanos sangrientos. Siempre hueles solo a cansancio, a medicamentos y a lejía. Has olvidado cómo sonreír. Yo no puedo más. Quiero una familia normal. Ana, perdóname. Con un movimiento brusco, casi rudo, borró esas palabras humillantes de su memoria junto con las lágrimas que rodaban por sus frías mejillas. Se pasó las palmas de las manos con fuerza por la cara, emborronando la humedad salada. Basta, se dijo a sí misma en voz alta. Su voz tembló traicioneramente en el habitáculo oscuro y vacío. ¿Para qué aguanto todo esto? ¿Por qué? ¿A quién le importa todo esto si al final siempre acaba siendo la culpable? No hubo respuesta. Solo la lluvia indiferente e incesante tras el cristal. Ana giró decididamente la llave en el contacto. El viejo motor tosió, ronroneó, descontento mientras se calentaba, y el coche salió lentamente del parking del hospital hacia las calles desiertas de la ciudad nocturna. La calefacción del coche funcionaba mal, expulsando solo un aire apenas tibio que no lograba calentar sus pies helados y palpitantes. El camino a casa pasaba por un tramo largo y sin iluminar de una carretera comarcal a las afueras. Las farolas allí no funcionaban desde hacía tiempo por un robo de cable, y la tenue luz de los faros del coche arrancaba de la oscuridad total solo una estrecha franja de asfalto mojado y brillante hasta la línea blanca intermitente de la calzada. El aguacero se intensificó hasta convertirse en una auténtica pared de agua. Las gotas grandes golpeaban el parabrisas con tal fuerza como si alguien arrojara grava a puñados. Los viejos limpiaparabrisas chirriaban esforzadamente sobre el cristal, apenas dando abasto con luz torrentes. Su golpeteo rítmico y hipnótico arrullaba el cerebro, desconectado por el cansancio que exigía dormir. Ana clavó los dedos blanqueados en el volante con todas sus fuerzas para no cerrar los ojos a una velocidad peligrosa. De repente, de la densa cortina gris, de lluvia, directamente hacia la franja amarilla de luz de los faros, surgió una silueta. Ocurrió tan rápido que su cerebro cansado no procesó la imagen de inmediato. Una figura masculina corpulenta sin el paraguas salvador, con una chaqueta oscura empapada y manchada de barro arcilloso. El hombre no caminaba, deambulaba, tambaleándose extrañamente, con la cabeza inclinada de forma antinatural hacia el pecho, como si solo una fuerza de inercia desconocida y obstinada lo mantuviera en pie. Otra ráfaga de viento le golpeó la espalda. Dio un paso en falso, tropezando, y se tambaleó hacia la calzada, justo bajo las ruedas del utilitario que se acercaba. Ana pisó el pedal del freno a fondo con fuerza. El chirrido agudo y desagradable de los neumáticos desgastados cortó el ruido de la lluvia. El coche patinó, instantáneamente en la carretera, resbaladiza cubierta de agua. La parte trasera se fue peligrosamente hacia la derecha, hacia la cuneta. Ana, por puro reflejo, giró el volante desesperadamente, enderezando el vehículo. El coche cabeceó y se detuvo a solo medio metro del hombre inmóvil. El motor dio una sacudida y se caló. En el estrecho habitáculo se hizo un silencio ensordecedor y opresivo, interrumpido solo por el repiqueteo de la lluvia en el techo. Ana respiraba con dificultad, con un silbido, sintiendo cómo un sudor frío y pegajoso le brotaba en la espalda bajo el abrigo de lana. El corazón le latía en algún lugar de la garganta. Levantó los ojos. El hombre no había saltado. Ni siquiera había intentado cubrirse con las manos. Simplemente giró la cabeza lentamente hacia los faros cegadores de su coche. No se le podía distinguir la cara debido a los densos torrentes de agua y al pelo oscuro pegado a la frente. El instinto de conservación le gritaba a Ana: arranca el motor y vete inmediatamente. Es de noche, carretera vacía, monte, alrededor. Puede ser un loco, un borracho o un delincuente. Ella obedientemente extendió la mano hacia la llave de contacto, pero los ojos y las manos de la cirujana, acostumbrados durante años a evaluar el estado crítico de una persona en décimas de segundo,
Ya habían procesado una información importante. El hombre frente a ella no solo estaba empapado, estaba al borde de un desmayo profundo. Su postura inestable, los hombros caídos inertes, la forma pesada y antinatural en que apoyaba la mano sana en la cadera, delataban un grado extremo de agotamiento físico o una lesión dolorosa grave. El deber profesional volvió a vencer a la mujer cansada y asustada. Ana se inclinó sobre el asiento del copiloto y abrió la pesada puerta de un empujón brusco. El viento helado arrojó inmediatamente un puñado de agua al bun interior, mojando el asiento al instante. ¡Suba!, gritó con toda su voz, intentando superar el aullido del viento y el ruido del aguacero. ¡Rápido! ¡Al coche! El hombre se quedó inmóvil. Durante unos largos segundos simplemente permaneció de pie mirando la oscura invitación del habitáculo abierto, como si su cerebro se negara a entender lo que querían de él. Luego, lenta y pesadamente, moviendo unas piernas que parecían de madera, se acercó al coche y literalmente se desplomó en el asiento del copiloto, apoyando pesadamente el hombro en la puerta. Ana se estiró y cerró la puerta de golpe, aislándolos de la tormenta furiosa. En el pequeño habitáculo, el espacio se volvió instantáneamente, insoportablemente estrecho. Del desconocido emanaba un frío penetrante, olor a lana mojada y a tierra húmeda de otoño. Y a través de toda esa suciedad desagradable de la carretera, de repente se abrió paso un olor apenas perceptible, amaderado y noble, de un perfume masculino muy caro. Sin embargo, en ese momento, Ana no le dio ninguna importancia a esa extraña disonancia. Giró la llave y el coche arrancó al segundo intento. El hombre permanecía, absolutamente inmóvil, mirando con ojos vidriosos al frente, al parabrisas cubierto de agua. El agua sucia goteaba a chorros de su ropa oscura directamente sobre las viejas alfombrillas de goma del coche. «Necesita una ambulancia. ¿A qué hospital le llevo?», preguntó Ana, volviendo al centro del carril y sin apartar los ojos de la carretera oscura. «No». La voz del desconocido sonó muy apagada, con una fuerte ronquera, como si llevara mucho tiempo sin hablar con nadie. En esa palabra corta no había miedo, animal ni súplica de ayuda. Solo un cansancio infinito, negro y sordo de una persona a la que ya le da igual todo. No se dijeron ni una sola palabra más en todo el camino. Media hora después, Ana aparcó el coche frente a su bloque de pisos de protección oficial, un edificio de paneles de hormigón típico de un barrio obrero de Bilbao. El patio estaba completamente vacío. Las ventanas oscuras de las casas dormían. Ella salió bajo la lluvia incesante. El hombre salió detrás, con dificultad, con un gemido sordo. La siguió dócilmente por la escalera de hormigón del portal hasta el tercer piso, apoyándose pesadamente en el pasamanos y dejando huellas mojadas tras de sí. Ella dio 2 vueltas a la llave en la cerradura y abrió la puerta de su modesto apartamento. Pulsó el interruptor, encendiendo la luz tenue en el estrecho recibidor. El piso los recibió con un calor salvador, olor a libros viejos, leídos y el confort sencillo de unos geranios rojos en el alféizar de la cocina. Solo ahora, bajo la luz de la bombilla amarilla, Ana pudo examinar bien a su compañero de viaje nocturno accidental, alto, de hombros anchos, con una postura correcta que ni siquiera el fuerte cansancio podía ocultar. El pelo oscuro y espeso estaba pegado a su cara pálida. En las sienes plateaban unas canas prematuras y nobles. Tenía una barbilla firme y voluntariosa y unos ojos grises penetrantes, oscurecidos por el dolor y el agotamiento. Pero no fue eso lo que atrajo la atención profesional de Ana. En la manga derecha de su chaqueta empapada, manchada de arcilla amarillenta, se extendía lenta, pero inexorablemente, una mancha oscura y húmeda. «Quítese la chaqueta», ordenó Ana. Su voz cambió irreconociblemente. De ella desapareció instantáneamente toda la inseguridad y la lástima de la mujer, cansada. Era el tono autoritario, tranquilo, que no admite réplica, de un cirujano de guardia. «Rápido, está perdiendo sangre»,
El hombre hizo una mueca sorda. Intentó quitarse la manga mojada con la mano, sana, pero la tela gruesa se pegó a la herida. Ana dio un paso decidido hacia él. Con un movimiento hábil y habitual, le ayudó a liberarse de la pesada prenda exterior, tirando la chaqueta sucia sin remordimientos directamente sobre el terrazo limpio del recibidor. La camisa sucia y estropeada debajo de la chaqueta también estaba inutilizable. La tela estaba desgarrada. En el antebrazo robusto se veía un corte largo, profundo con bordes irregulares. Al parecer, se había golpeado fuertemente contra algo afilado que sobresalía de la tierra al caer a la cuneta. Pase a la cocina, siéntese en el taburete de la ventana. Él obedeció en silencio. Sus movimientos eran lentos y torpes. Ana fue al baño. Se lavó rápidamente las manos con jabón antibacteriano. Luego, sacó del armario con espejo un antiguo botiquín metálico que siempre tenía en casa para casos de emergencia. Al volver a la estrecha cocina, puso el botiquín sobre el mantel de hule de la mesa y abrió el cierre metálico con un chasquido fuerte. En el aire cálido del apartamento olió nítida y bruscamente a yodo, agua oxigenada y venda estéril. Se puso justo delante del hombre. Él levantó los ojos hacia ella. En su mirada gris y punzante había algo que hizo que Ana se sintiera incómoda por un segundo. Una mezcla explosiva de dolor interior profundo, reprimido y una inteligencia pesada, evaluadora, que no parecía de este mundo. «Le va a escocer mucho», aguante advirtió ella, empapando abundantemente un algodón con antiséptico. Ana tomó su gran mano entre las suyas. Sus dedos, secos y frescos, se movían con una ligereza y precisión increíbles, aprendidas durante 17 años. Limpió con cuidado los bordes de la herida de la suciedad incrustada y las piedrecitas, y trató los bordes inflamados del corte. El hombre ni siquiera se inmutó, no emitió ningún sonido. Simplemente permaneció, sentado inmóvil, y miraba su cara concentrada, las finas arrugas de cansancio en las comisuras de sus ojos, el mechón de pelo oscuro que se había escapado del moño estricto. Ella sacó una gasa estéril gruesa y la presionó con fuerza sobre la herida, deteniendo la hemorragia. Luego desenrolló un rollo de venda de gasa normal. La cinta de gasa blanca empezó a moverse en sus manos ágiles, colocándose en capas uniformes, tensas y bonitas, fijando de forma fiable y correcta el apósito curativo en el ancho antebrazo. Al llegar al final del rollo, Ana dividió hábilmente el extremo de la venda en dos con unas tijeras. Sus dedos finos realizaron varios movimientos rápidos, casi imperceptibles al ojo, de trenzados, complejos. Era su nudo quirúrgico personal, muy complejo, de varios pasos, que nunca se desataba solo, pero que los colegas podían quitar fácilmente con un movimiento correcto. En el servicio del hospital se reían bondadosamente de esta costumbre pedante o suya, pero Ana lo ataba de forma absolutamente automática, sin siquiera pensarlo. Terminó el vendaje y bajó lentamente la mano del hombre. Él miró el vendaje pulcro, ese nudo extraño y complejo, y luego volvió a dirigir una larga mirada a la cara de Ana. Su pecho se levantaba pesadamente bajo los restos de la camisa mojada. «No tengo con qué pagarle», pronunció con voz quebrada, rompiendo el largo silencio. En su voz se deslizó una nota amarga, casi rabiosa, como si no se dirigiera a ella, sino a algún interlocutor invisible de su pasado. «¿Por qué hace esto? La gente no hace esto. Nadie se para de noche en una carretera vacía». Ana cogió un paño de cocina y se secó las manos húmedas. Solo ahora, cuando la adrenalina empezaba a retirarse, sintió cómo el cansancio de muchas toneladas del día vivido se le echaba encima de los hombros. «No cobro dinero porque una persona llegue viva a la mañana siguiente», respondió, ella muy uniformemente, sin sombra de emoción. Cogió del respaldo de una silla vecina una vieja manta de lana a cuadros, un poco áspera, y se la tendió al desconocido. «Ya he preparado el sofá cama en el salón. Toalla limpia y el baño, justo por el cuanto. Pasillo a la derecha. Aquí hace calor. Está seco y es seguro. Duerma.
No esperó su respuesta ni palabras de agradecimiento. Apagó la luz brillante del techo de la cocina, dejando solo encendida débilmente la luz de la campana extractora. Fue a su diminuto dormitorio y cerró bien la puerta tras de sí. En Nord de Serora, el silencio del apartamento sonó fuerte, el cerrojo de la puerta. Ana se apoyó de espaldas en la hoja de madera de la puerta, escuchando los sonidos. En el piso había silencio, y solo después de varios minutos largos oyó pasos pesados y, arrastrados por el pasillo, y el chirrido prolongado de los viejos muelles del sofá-cama en el salón. Se dejó caer en su cama vestida, quitándose por la cabeza solo el jersey de lana, húmedo. Los ojos se le cerraron solos, no le quedaban fuerzas ni para pensar. Ana se dormía sin saber a quién exactamente había dejado entrar en su casa esa noche lluviosa de Bilbao, y sin sospechar en absoluto que al amanecer su mundo, habitual, duro y ordenado, se derrumbaría irreversiblemente. La mañana comenzó con el timbre brusco y vibrante del viejo despertador que estaba en la mesilla de noche. Ana abrió los ojos y durante unos largos segundos simplemente miró el techo gris y mal iluminado de su dormitorio. El cuerpo respondía con un dolor sordo y tirante en cada músculo. El turno de 18 horas de ayer en el quirófano y el estrés nocturno posterior en la carretera pasaban factura. Los músculos de la espalda y el cuello parecían de piedra, y en la cabeza tenía un ligero zumbido incesante. Le parecía que no había dormido en absoluto, sino que simplemente había caído en un olvido pesado y pegajoso durante unas horas. Bajó las piernas de la cama, se echó sobre los hombros una bata de casa, desgastada, y aguzó el oído. En el pequeño apartamento reinaba un silencio absoluto y vibrante. No se oían pasos cautelosos, ni el crujido de las tablas del suelo en el salón, ni el ruido del agua corriendo en el baño. Ana salió al estrecho pasillo, sintiendo como una ansiedad vaga e inexplicable crecía en su interior. La puerta del salón estaba ligeramente entreabierta. Miró dentro y se detuvo en el umbral. La habitación estaba vacía. El viejo sofá cama hundido, en el que ayer había dejado al desconocido nocturno, estaba impecablemente hecho, con una severidad casi militar. La ropa de cama estaba doblada en una pila ordenada, y la manta de lana áspera yacía en un cuadrado perfecto sobre el reposabrazos. En la mesita de centro no quedaba ni rastro del invitado nocturno. Ana fue a la cocina. Sobre un paño de cocina limpio y planchado, junto al fregadero, había una taza lavada, cuidadosamente, puesta boca abajo. Al lado había una cuchara lavada. En el aire fresco de la mañana del apartamento flotaba de forma apenas perceptible, pero bastante nítida, aquel mismo olor amaderado y noble que había sentido ayer en el habitáculo de su coche. Pasó la mano lentamente por la encimera de formica fría. En el pecho se movió una sensación familiar y pegajosa de profunda soledad. Era para ella tan habitual y cotidiana como el viejo dolor sordo en las articulaciones con el cambio de tiempo. «Otro salvado que se ha ido a la francesa», dijo Ana en voz alta, mirando la taza, vacía boca abajo. Encendió el hervidor eléctrico y sacó del armario un bote de café soluble. En este apartamento no ocurrían milagros desde hacía mucho tiempo. La gente aparecía en su vida solo cuando necesitaban vitalmente su ayuda, sus manos, su habilidad para coser heridas y salvar del dolor. Y siempre desaparecían en cuanto la amenaza pasaba. Era una regla no escrita de su dura profesión. Y esa misma regla se había convertido, hacía tiempo, en el leitmotiv de su vida personal. Los milagros no existen, Ana añadió en voz baja para sí misma, echando en la taza una cucharada de café soluble barato. Es hora de prepararse para el trabajo. Hoy tienes la gran ronda de planta y 3 consultas complicadas en urgencias. En la calle seguía lloviznando una lluvia otoñal fina y punzante, convirtiendo la ciudad en un decorado gris y triste. Ana llegó al hospital más rápido de lo habitual. Por suerte casi no había atascos matutinos. Pero ya en la planta baja, quitándose el abrigo en el guardarropa del personal, comprendió que algo había ocurrido.
El ritmo matutino habitual y mesurado del ala de cirugía estaba completamente roto. Las celadoras no hacían ruido con los cubos de metal en los pasillos, sino que cuchicheaban asustadas por las esquinas, agrupadas en pequeños bandos. Los médicos y residentes caminaban por los pasillos con paso rápido y nervioso, olvidando saludar. En el aire flotaba una tensión densa y palpable, como la que hay en las instituciones públicas solo ante cambios impredecibles a gran escala. En el mostrador de recepción, Ana se topó con la supervisora de enfermería de la planta. La mujer mayor y experimentada parecía inusualmente pálida y perdida. «Doctora García Sancho, ya ha oído las noticias», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor, como temiendo que las escucharan. «Nos han comprado por completo. Un gran fondo de inversión privado de Madrid. Estuvieron firmando papeles en administración toda la noche. Los abogados estuvieron hasta la mañana. Nuestra Teresa Ibáñez no encuentra su lugar. Está tomando tranquilizantes en el despacho. Dicen que hoy presentarán oficialmente al nuevo propietario. A todo el personal libre de operaciones de urgencia lo están reuniendo en el salón de actos a las 9. Ana frunció el ceño. Los rumores sobre la posible transferencia de su viejo Hospital de la Seguridad Social, que necesitaba reformas, a manos privadas, bajo gestión público-privada, circulaban desde hacía más de un año, pero ninguno de los médicos de a pie pensaba que ocurriría tan rápida y secretamente. Para el personal normal, tales cambios siempre significaban una cosa: recortes, inspecciones duras y nuevas exigencias imposibles. A las 9:05, Ana subió a la tercera planta. El espacioso salón de actos olía fuertemente a cera para el suelo, lejía y al terciopelo polvoriento de las viejas butacas. El local zumbaba con cientos de voces apagadas y emocionadas. Médicos con batas blancas, enfermeras de quirófano con trajes azules, celadores y personal administrativo, todos ocupaban sus asientos apresuradamente mirando con evidente ansiedad el escenario, por ahora vacío. Ana no intentó llegar al centro. Se quedó modestamente de pie junto a la pared lateral, más cerca de la salida, apoyando la espalda en el panel frío. No tenía ninguna gana de sentarse. El escenario estaba iluminado brillantemente. En la larga mesa de la presidencia, cubierta con un tapete verde grueso, ya se había acomodado la antigua dirección de la clínica. Justo en el centro, repantigado ancha y arrogantemente en el sillón, estaba el presidente del Consejo de Dirección, Arturo Zárate. Se ajustaba a cada momento el macizo reloj de oro en su gruesa muñeca y sonreía, condescendientemente, desde arriba, a alguno de los jefes de servicio en la primera fila. Zárate se sentía claramente dueño de la situación. Este hombre, corpulento y canoso, había sobrevivido en su puesto a 3 ministros de Sanidad, decenas de comisiones e inspecciones. Estaba absolutamente seguro de que encontraría fácilmente un lenguaje común y establecería los esquemas necesarios con cualquier empresario de la capital. El dinero, como le gustaba repetir a Zárate, siempre se entiende con el dinero. A su lado, apartada demostrativamente de la sala, estaba sentada su hija Violeta. La joven subdirectora médica para asuntos organizativos se aburría abiertamente. Sacó del bolsillo de su bata blanca inmaculada, entallada y hecha a medida por un diseñador, un espejo caro, y se retocaba el pintalabios rojo perfecto en los labios sin prisa, con desafío. En su fina muñeca brillaba una pulsera cuyo valor equivalía al salario anual de Ana. A Violeta no le preocupaban en absoluto los cambios venideros. Sabía que a espaldas de su padre no le amenazaba nada. Atención, estimados colegas. Sonó por el micrófono la voz temblorosa e insegura de Teresa Ibáñez, la directora médica del hospital. Estaba de pie en el atril, arrugando nerviosamente con los dedos el borde de una hoja de papel. Pido silencio en la sala. Hoy es un día histórico y crucial para nosotros. Quiero presentarles oficialmente al jefe de un gran fondo de inversión y nuevo propietario mayoritario de nuestra clínica. No tuvo tiempo de terminar.
Las pesadas y altas puertas de doble hoja a un lado del escenario se abrieron con estruendo. El zumbido en la sala se cortó instantáneamente. Se hizo tal silencio que se podía oír cómo tras los altos ventanales las pesadas gotas de lluvia golpeaban el cristal. En el local entraron con paso rápido 3 hombres fornidos con trajes oscuros, estrictos y pinganillos. Servicio de seguridad. Evaluaron profesionalmente la situación en la sala con miradas penetrantes y se dispersaron por los lados. Tras ellos, entró en la sala con paso seguro él. Ana, de pie junto a la pared, olvidó cómo respirar. El aire simplemente se le atascó en la garganta en un nudo seco y doloroso. Instintivamente se aferró con los dedos al borde de su bolsillo. El hombre que subía rápida y ágilmente por los escalones de madera al escenario vestía un traje gris oscuro impecable, hecho exactamente a medida, de lana cara. Cada uno de sus movimientos delataba a una persona autoritaria y dura, acostumbrada a dar órdenes y someter las circunstancias a su voluntad. El espeso cabello oscuro estaba perfectamente peinado, revelando un rostro firme y severo con canas nobles en las sienes. Era su vagabundo nocturno, el mismo, hombre helado y desesperado con la chaqueta sucia que hacía solo unas horas. Estaba sentado en un taburete en su pequeña cocina de barrio, sangrando y bebiendo café soluble en una vieja taza desportillada. Víctor Velasco. Zárate se levantó pesadamente de su sillón, estirando los labios carnosos en la sonrisa más amable y servil de la que era capaz. Tendió su ancha mano para un apretón, preparándose para pronunciar un discurso de bienvenida. Pero Velasco pasó de largo de la mesa de la presidencia, sin siquiera dignarse a mirar al presidente. La sonrisa en el rostro de Zárate se apagó lentamente, sustituida por la perplejidad. Víctor se acercó al atril y se puso frente al micrófono. El nuevo propietario recorrió lentamente con la mirada los cientos de rostros petrificados ante él. Sus ojos grises eran fríos, increíblemente perspicaces y absolutamente despiadados. Era la mirada de un depredador que ha llegado a su territorio para poner orden y limpiar a los extraños. Luego levantó la mano derecha para ajustar el pie del micrófono a su gran altura. Fue un movimiento corto, completamente cotidiano, pero cuando levantó la mano, la tela oscura de la cara chaqueta italiana se deslizó ligeramente hacia arriba. Tras ella se deslizó suavemente el puño rígido y almidonado de una camisa blanca inmaculada, y Ana lo vio, justo en la robusta muñeca masculina, destacando nítidamente sobre el fondo de la tela blanca perfecta, se veía un trozo de vieja venda amarillenta de la seguridad social. Estaba sujeto con un nudo denso, complejo, de varios pasos, su nudo de marca, ese mismo del que tan a menudo se burlaban bondadosamente los colegas cirujanos. En ese mismo segundo, Víctor giró la cabeza hacia un lado. Su mirada penetrante se deslizó por las primeras filas, recorrió los rostros de los médicos y se detuvo infaliblemente, como por un navegador, en Ana, de pie, modestamente junto a la pared lateral con su bata desgastada. Las miradas se encontraron, y Ana sintió una fuerte tensión que le provocó un escalofrío por la espalda. El tiempo en la sala abarrotada pareció ralentizar su marcha. Víctor no le sonrió. No asintió en señal de saludo. Su rostro permaneció pétreo e impenetrable, pero en la profundidad de esos pesados y fríos ojos grises, por un breve instante, brilló algo absolutamente vivo y humano. Una calidez sincera, una profunda gratitud y reconocimiento. La miraba como si en esa enorme sala zumbante solo estuvieran ellos dos. Luego apartó la mirada, devolviendo a su rostro la severidad anterior, y se acercó al micrófono. «Buenos días». Su voz sonó uniforme, profunda y pesada. Hablaba sin papel, preparado, sin levantar el tono. Pero cada una de sus palabras caía en el silencio absoluto de la sala como una piedra pesada y contundente. «Me llamo Víctor Velasco. No voy a gastar su tiempo de trabajo en bonitos relatos sobre la trabajo, modernización futura.
Un futuro brillante y nuevos salarios. Diré lo principal. A partir de hoy, en esta clínica cambian por completo las reglas del juego. Hizo una pausa calculada. Zárate en su sillón se tensó con todo el cuerpo. Sus grandes manos se aferraron con fuerza a los reposabrazos de madera. Comenzamos una auditoría dura, total y absolutamente independiente, continuó Víctor, marcando las sílabas, mirando directamente por encima de las cabezas. Mi equipo revisará cada historial médico de los últimos 20 años. Revisaremos cada compra de equipamiento, cada nombramiento y cada euro gastado o desviado en estas paredes. Aquellos de ustedes que todo este tiempo han trabajado honestamente recibirán nuevas oportunidades y protección. Pero aquellos que han utilizado a los pacientes como recurso para el enriquecimiento personal responderán con todo el rigor de la ley, sin excepciones. En la sala se hizo una pausa muerta, vibrante de tensión. Nadie se movía. Zárate tragó saliva con dificultad. La nuez en su grueso cuello se movió nerviosamente. El rostro de Violeta, que hace un minuto expresaba arrogancia, palideció bajo una gruesa capa de polvos caros. La dirección de la clínica entendió todo sin más palabras. No era simplemente un cambio de jefatura, era una declaración de guerra a gran escala. La reunión ha terminado. Vuelvan a sus pacientes, cortó bruscamente Velasco, se dio la vuelta y se apartó del micrófono. Ana salió del sofocante salón de actos de las primeras. Caminaba por el largo pasillo del hospital pintado con pintura plástica, moviendo las piernas mecánicamente. En su cabeza zumbaba fuerte, los pensamientos se confundían. Multimillonario, empresario duro, dueño de un enorme fondo de inversión. Y ese hombre anoche estaba sentado en su tambaleante taburete de cocina. Ella le regañaba por su imprudencia, le vendaba la herida y le cubría con su vieja manta, áspera. La situación resultaba completamente surrealista. García Sancho, quieta. Una voz aguda, desagradable y alta a su espalda obligó a Ana a detenerse. Se dio la vuelta. Por el pasillo hacia ella caminaba con paso rápido y agresivo Violeta Zárate. Los tacones de aguja de sus zapatos de diseño marcaban sobre el terrazo un ritmo nervioso y rabioso. La estela de su perfume empalagoso y sofocante llenó instantáneamente el espacio, desplazando el olor habitual a medicamentos. Violeta le cortó el paso a Ana, poniéndose casi pegada. En su hermoso y cuidado rostro jugaba una sonrisa despectiva y venenosa. El miedo animal que la joven subdirectora acababa de experimentar en la sala, escuchando el discurso del nuevo propietario, ahora se transformaba rápidamente en la clásica rabia hacia quien por estatus era más débil y tenía menos derechos. Violeta necesitaba urgentemente descargar su ansiedad en alguien. ¿Qué, doctora García Sancho? ¿Asustada por la auditoría que viene? Siseó Violeta, cruzando los brazos arrogantemente sobre el pecho. Hacen bien en tener miedo. Mírese. Recorrió lentamente con la mirada, con un desprecio demostrativo y repugnante, la bata descolorida y desgastada hasta el gris de Ana, sus zapatos, modestos y prácticos sin tacón, y su cara cansada y pálida sin gota de maquillaje. No le aconsejo que estorbe a la nueva dirección con sus principios anticuados y su heroísmo eterno, continuó Violeta, bajando la voz a un siseo de serpiente. El nuevo propietario es un hombre de Madrid. Le gusta la estética, le gusta el enfoque moderno y la imagen bonita. Y usted huele a miseria, a cansancio y a naftalina. Usted estropea el aspecto general de nuestra clínica moderna. Su tiempo ha terminado, García Sancho. Pronto empezará la reevaluación de personal, y yo, personalmente, ¿me oye? Personalmente me aseguraré de que la envíen a un merecido descanso a algún ambulatorio de barrio de mala muerte. Estará allí, archivando fichas de pensionistas. Ana escuchaba este torrente de bilis absolutamente en silencio. Dentro de ella no había miedo ante las amenazas de la jefa, ni siquiera el más mínimo rencor, solo una sensación de cansancio profundo y repugnante.
como si tuviera que estar de pie junto a algo sucio y desagradable. Miró atentamente a los ojos malvados, vacíos y de muñeca de violeta, en los que no había absolutamente nada más que el dinero de papá, un título comprado y sed de autoafirmación a costa ajena. Ana enderezó lentamente los hombros, recuperando su postura perfecta. «Tengo una operación complicadísima dentro de 20 minutos, Violeta Arturovna». La voz de Ana era fría y absolutamente tranquila. No le tembló ni una nota. «Me espera un paciente vivo en la mesa, y a usted le aconsejo sinceramente que vaya a retocarse el pintalabios en el espejo, ya que la estética es lo único que usted es capaz de ofrecer a este hospital». No esperó la respuesta indignada, simplemente dio un paso a un lado, rodeó tranquilamente a Violeta, que se había quedado con la boca abierta por tal descaro, y sin prisa, con plena dignidad, se dirigió por el pasillo hacia el bloque quirúrgico. Su espalda permanecía impecablemente recta. En algún lugar, allí arriba, en el ala administrativa, con alfombras y sillones de cuero, ya había empezado a girar rápidamente el despiadado engranaje del nuevo poder de Víctor Velasco. Pero aquí, en la primera planta, entre el dolor y la esperanza, la sencilla cirujana, Ana García Sancho, tenía su importante trabajo, e iba a cumplirlo impecablemente, como cada día hasta entonces. La sala de médicos del ala de cirugía recibió a Ana con el ambiente cargado, habitual, olor a café soluble frío y el zumbido de los viejos fluorescentes. La segunda mitad del día pasaba lentamente, agotando a los médicos con la interminable rutina obligatoria del papeleo. Ana estaba sentada en su vieja mesa, desgastada junto a la ventana, rellenando metódicamente gruesos historiales, médicos. Los dedos de la mano derecha, acostumbrados al peso ligero y equilibrado del bisturí quirúrgico, se le acalambraban de escribir tanto tiempo sin parar con un bolígrafo barato. Justo estaba escribiendo con cuidado la hoja de prescripciones postoperatorias para su paciente de la mañana, cuando la pesada puerta de madera golpeó la pared con un ruido sordo y fuerte. En la estrecha habitación entró pesadamente, con evidente falta de aire, el presidente del Consejo de Dirección, Arturo Zárate. Su cuerpo corpulento y fofo, en un caro traje importado, parecía demasiado grande y fuera de lugar para la modesta sala de médicos. La cara de Zárate estaba cubierta de manchas rojas, irregulares, y el escaso pelo gris se le pegaba húmedamente a la frente sudada. Aspiraba el aire ruidosamente, con un silbido, a través de los dientes apretados, intentando claramente controlar un ataque de ira y la tensión disparada. Zárate se acercó en pocos pasos a la mesa de Ana y con un movimiento brusco, casi histérico, lanzó sobre el tablero cubierto de fichas una hoja de papel blanco y grueso. «Lee, García Sancho». «Lee atentamente», exhaló roncamente, apoyando pesadamente los puños carnosos en el borde de su mesa. De él emanaba un olor fuerte, desagradable a tabaco caro, sudor rancio y pastillas de menta. Ana dejó el bolígrafo lentamente. No se inmutó por el estruendo de la puerta, ni siquiera levantó los ojos hacia el jefe, con una calma helada acentuada, que siempre le aparecía en los momentos críticos. Acercó así el documento arrojado. En el papel grueso, en la parte superior, estaba el gran sello azul del fondo de Inversión de Madrid de Velasco. El texto decía que la médico cirujano de categoría superior García Sancho A.S., en base a un análisis profundo de los indicadores de intervenciones quirúrgicas exitosas de los últimos 5 años, por orden oficial es nombrada curadora principal dependiente de la auditoría clínica del departamento. El último y más importante punto indicaba proporcionar a García Sancho A.S. acceso completo e ilimitado a cualquier dato médico y financiero de archivo de todo el periodo de trabajo de la institución. En la parte inferior estaba la firma clara, amplia y segura de Víctor. Ana releyó el breve texto 2 veces. Las letras negras sobre el fondo blanco parecían algo irreal. El vagabundo helado de ayer con una herida sangrante, que dormía en su viejo sofá chirriante, hoy por la mañana, con un trazo de pluma, lee
Había dado un poder que nadie tenía en las paredes de este hospital, ni siquiera el propio Zárate. Levantó la mirada sin prisa hacia su jefe. «¿Lo ha entendido todo, don Arturo?», dijo ella de forma uniforme y baja, apartando con cuidado la orden al borde de la mesa. «Necesito preparar una lista de solicitudes oficiales para nuestro archivo». Zárate se inclinó aún más cerca. Su rostro se contrajo en una mueca fea en la que ahora se mezclaban la ira ciega y el miedo animal pegajoso y mal disimulado, de un hombre que pierde el control de su territorio. «No se te ocurra hacerte la heroína». Ana siseó, bajando la voz a un susurro amenazador. «Este comerciante de Madrid de paso jugará aquí a la optimización, hará un par de despidos ejemplares y se volverá a su capital, y tú y yo nos quedaremos aquí. ¿Entiendes? No te atrevas a cavar hondo, García Sancho. Romperás tu pala y de paso tu carrera, tu reputación y tu vida. Me conoces perfectamente. Sé cómo resolver problemas. Lo sé demasiado bien», respondió Ana brevemente. Miraba sus manos, temblorosas con el macizo anillo de oro. Las manos de un hombre que hace muchos años había hecho el mismo juramento hipocrático que ella, pero que hacía tiempo y de forma irreversible lo había cambiado por despachos cómodos, poder y sobornos sucios. «Precisamente por eso voy a acabar. Despeje el paso, por favor. Hoy tengo todavía mucho trabajo». Zárate se enderezó pesadamente con un suspiro. La midió con una mirada larga, pesada y llena de odio, se dio la vuelta bruscamente y salió al pasillo, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Ana se quedó sola. Bajó la mirada a sus palmas. Temblaban ligeramente, no por miedo a las amenazas de Zárate, sino por las portablas amenazas de Zárate, conciencia del peso colosal de ese instrumento de justicia que Víctor Velasco acababa de poner en sus manos. La decisión maduró en su cabeza instantáneamente. No esperó al día siguiente ni a una ocasión conveniente. Cogiendo un cuaderno de trabajo limpio y un bolígrafo, Ana se dirigió con paso decidido a la escalera, lejana, que conducía a los sótanos del hospital. El antiguo archivo médico estaba situado en el ala más húmeda, oscura y fría del sótano. Aquí siempre olía persistentemente a moho de sótano, a papel viejo, amarillento y a polvo acumulado. Los tenues fluorescentes parpadeaban bajo el bajo techo de hormigón, emitiendo un zumbido monótono e irritante. Tras una reja metálica maciza que separaba las estanterías infinitas del estrecho pasillo, estaba sentada la archivera doña Nerea. Se envolvía friolera en un chal gris de lana y revisaba nerviosamente unas fichas de registro. «Doña Nerea, buenas tardes». Ana se acercó a la reja, tendiendo a través de los barrotes la orden con el sello azul. «Necesito urgentemente los datos de estadística de mortalidad en cirugía de urgencias. Empecemos por los años 2000. La archivera se puso con manos temblorosas las gafas de montura gruesa, leyó atentamente el documento y su rostro arrugado se volvió instantáneamente gris, ceniza. Retrocedió apresuradamente de la reja un paso, como si ese papel le quemara los dedos. «No, no, doctora García Sancho, ni lo pida», empezó a murmurar rápidamente la amazona, anciana, ajustándose nerviosamente el chal que se le caía. «No puedo dejarla entrar. Don Arturo me ha llamado personalmente hace 15 minutos. Me ha prohibido terminantemente dar las llaves de las estanterías lejanas a quien quiera que sea. Me ha gritado, ha dicho que hay un inventario no planificado. Me despedirá de mala manera, Anita, y solo me quedan 2 años para la jubilación. Se lo ruego, váyase». Ana suspiró pesadamente, bajando la mano con la orden. Discutir con una persona, muerta de miedo y dependiente, era absolutamente inútil. Todo el sistema de años de Zárate se basaba precisamente en este miedo pegajoso y paralizante de la gente a perder su miserable sueldo o quedarse en la calle. «Está bien, doña Nerea, tranquilícese. Vendré mañana con una solicitud oficial por escrito y un representante de la nueva dirección». Se dio la vuelta, disponiéndose a irse con las manos vacías. En ese mismo momento,
De la penumbra del pasillo del sótano surgió silenciosamente una figura conocida con bata blanca. Era Teresa Ibáñez, la directora médica del hospital. La mujer parecía haber envejecido 10 años en una mañana. Sus hombros habían caído inertes, y los ojos tras los cristales gruesos de las gafas anticuadas miraban con un cansancio infinito, pero a la vez con una sorprendente determinación. Teresa Ibáñez se acercó a Ana casi hasta tocarla. Miró nerviosamente hacia la escalera oscura, comprobando si había ojos u oídos indiscretos cerca. Luego, metió la mano en el profundo bolsillo de su bata, sacó un pesado manojo de llaves metálicas que tintinearon y con un movimiento rápido y seguro lo puso directamente en la cálida palma de Ana. El metal de las llaves estaba helado. «Doña Teresa, ¿qué hace?» «Se va a enterar», empezó Ana, desconcertada. «Calla, Ana», la interrumpió la directora médica con un susurro entrecortado, apretando los dedos de Ana sobre las llaves. «Calla y simplemente ve allí. Nos comerán a todos uno por uno si no paramos este despropósito ahora mismo. Estoy cansada de tener miedo. Dios mío, qué cansada estoy de temer toda mi vida perder el sillón. Ve a la cuarta fila desde la ventana, las estanterías más lejanas. Las carpetas del año 2006 están en el estante más bajo en cajas de cartón negras. Busca allí». Teresa Ibáñez apretó una vez más con fuerza los dedos de Ana, se dio la vuelta, bruscamente, y se alejó rápidamente por el largo pasillo, intentando pisar suavemente para no hacer ruido con los tacones. Ana, sin perder un segundo, abrió la cerradura de la reja con la llave maestra, asintió a doña Nerea, que estaba petrificada de terror, y se adentró en el comenellón, enorme archivo. Aquí hacía mucho más frío. Las largas filas de estanterías metálicas que se perdían en la oscuridad estaban abarrotadas de cajas. Olía a polvo, a cartón viejo y a tiempo detenido. Ana contó con seguridad la cuarta fila y encontró la sección necesaria, débilmente iluminada. Se arrodilló directamente sobre el frío suelo de hormigón, sin preocuparse en absoluto por la limpieza de su bata blanca, y tiró con esfuerzo hacia sí de una pesada caja negra cubierta de una gruesa capa de polvo. Dentro había filas densas y ordenadas de carpetas amarillentas por el tiempo, historiales médicos, altas, informes de autopsia, personas cuyas vidas se habían truncado para siempre en estas paredes indiferentes. Empezó a revisar los lomos metódicamente, uno tras otro, sin saber exactamente qué apellido buscaba. Simplemente, la intuición profesional de un médico experimentado le sugería, insistentemente: si Zárate tiene un miedo tan pánico precisamente a estos años pasados, la respuesta terrible está en la misma superficie. Pasaba carpeta tras carpeta. Infartos masivos, traumatismos múltiples, gravísimos, oncología avanzada inoperable. Todo estaba documentado de forma seca, correcta y formal. Los dedos de Ana se deslizaron por otro cartón grueso. De repente se detuvieron. La mirada de la cirujana se clavó en un apellido conocido: Velasco, 51 años. En el pecho de Ana se hizo un vacío inesperado. La respiración se le cortó con un espasmo. Tiró lentamente de la fina carpeta hacia sí con manos desobedientes. Abrió la primera página, la más importante. Un formulario amarillento de ingreso, de urgencia, la fecha, exactamente hace 18 años. El diagnóstico claro del médico: de guardia, traumatismo cerrado abdominal, fuerte sospecha de rotura de bazo, hemorragia interna masiva, shock traumático. Ana recorrió rápida y profesionalmente con los ojos las líneas de la anamnesis recopilada. Para un cirujano experto de su nivel, el cuadro clínico estaba claro como el agua. El estado de la paciente era grave, crítico, pero absolutamente operable al 100%. Se requería una laparotomía urgente inmediata, sutura o extirpación completa del órgano dañado y transfusión masiva de sangre. Protocolo médico estándar y 1000 veces practicado. Las posibilidades de supervivencia total con una intervención quirúrgica inmediata eran superiores al 80%. La paciente debería haber vivido. Pasó la página con dedos temblorosos.
la hoja del consejo médico. Y aquí, justo, en medio del texto mecanografiado estándar, Ana vio algo que hizo que un frío helado le recorriera la espalda. A través de la hoja oficial, en diagonal, con letras grandes y apretadas, estaba escrito con bolígrafo rojo: denegar la operación de urgencia. Ausencia de póliza de seguro médico privado y de garantías de pago comercial. Dejar bajo observación del médico de guardia en planta general. Y en la parte inferior de esta sentencia de muerte estaba la firma amplia, conocida por Ana, hasta la última rúbrica arrogante. A. Zárate. La carpeta casi se le cae de las manos a Ana. Con dificultad dirigió la mirada a la esquina inferior izquierda de la página amarillenta, a la casilla Personas, acompañantes. Allí, con la letra redonda y esmerada de la enfermera de admisión, estaba escrito cuidadosamente: hijo, 20 años. Ana cerró los ojos. La oscuridad del sótano frío pareció cerrarse a su alrededor, quitándole el oxígeno. En la cabeza de la cirujana surgió una imagen terriblemente nítida, dolorosamente realista. Hace exactamente 18 años. Ese mismo pasillo de hospital arriba. Un chico de 20 años, muerto de miedo y desesperado, está de pie ante la alta puerta de roble del despacho de Zárate, mientras su madre se apaga lentamente en agonía en una camilla dura en el pasillo de la planta general. Él espera un milagro imposible. Y detrás de esa puerta, un hombre saciado y satisfecho de la vida, con bata blanca, firma metódicamente una sentencia de muerte con bolígrafo rojo, simplemente porque el estudiante no tiene en el bolsillo la cantidad necesaria para el soborno. Ana apoyó la frente caliente en el frío montante metálico de la estantería. El rompecabezas había encajado. Víctor Velasco no estaba comprando un negocio rentable. No buscaba activos, los médicos prometedores para su fondo de la capital. Había gastado 18 años de vida, había ganado miles de millones, había reunido un ejército de los mejores abogados, solo para un único momento: volver legalmente a este edificio maldito y arrancar de raíz todo el sistema podrido que lo había matado a él mismo en aquel frío pasillo. Había venido a por Zárate. Ana cerró la carpeta con cuidado, la escondió bajo su bata, apretándola firmemente contra su corazón palpitante. Se levantó pesadamente de las rodillas, frías, y se dirigió rápidamente a la salida. Ahora absolutamente todo encajaba. Al final de un día largo y agotador, el cielo sobre Bilbao se rompió, definitivamente. La lluvia otoñal fina y punzante caía en una pared gris, interminable, cubriendo el viejo asfalto del patio del hospital con charcos profundos que brillaban a la luz de las farolas. El viento racheado arrancaba las últimas hojas mojadas de los chopos desnudos. Ana salió al porche de la clínica, envolviéndose friolera y ciñéndose más su fino abrigo. El turno había terminado hacía una hora, pero no tenía ninguna gana de ir a casa al apartamento vacío. En su bolso de trabajo estaba una copia nítida de aquella terrible ficha que había conseguido hacer en la fotocopiadora de la sala de médicos. El peso de ese papel fino presionaba sus hombros 100 veces más fuerte que cualquier cansancio físico. Bajó los escalones resbaladizos y se dirigió lentamente hacia el parking de personal. Su viejo coche se mojaba solitario bajo la única farola amarilla que funcionaba. Ana ya había sacado las llaves del bolsillo cuando notó una figura masculina alta junto al capó de su vehículo. Víctor Velasco estaba de pie, apoyado en silencio de espaldas a la puerta de su coche. Llevaba un caro abrigo de cachemira oscuro, cuyo cuello ni siquiera había intentado levantar contra el viento. No tenía paraguas. La lluvia fría le mojaba lentamente el pelo y los anchos hombros, pero él parecía no notar en absoluto ni el frío ni la humedad. A una distancia respetuosa, casi oculta en la densa oscuridad tras la esquina del edificio vecino, apenas se veía la silueta de un gran todoterreno negro de su seguridad personal, pero el propio Víctor estaba allí, bajo la lluvia, absolutamente solo. Ana se detuvo a 2 pasos de él. Él levantó la cabeza lentamente,
a la tenue luz de la farola amarilla de la calle. Su rostro parecía tallado en piedra gris. Sombras nítidas se marcaban en los profundos pliegues junto a los labios, apretados con fuerza. Ahora no tenía delante al multimillonario todopoderoso que dictaba reglas duras en el salón de actos. Delante de ella estaba aquel mismo hombre herido, empapado y desesperado de la carretera nocturna, aquel mismo chico de 20 años que había perdido lo más querido. Ana le miró directamente a los ojos. En su mirada directa no había ni una gota de lástima inapropiada, ni el distanciamiento profesional frío de un médico, solo una comprensión humana profunda, sincera y pesada. Dio un paso más hacia ella. Hoy he estado en el archivo. Su voz sonó muy baja, pero superó nítidamente el ruido monótono de la lluvia. He encontrado las cajas viejas del año 2006. Víctor no se movió, no cambió de postura. Solo su pecho bajo el abrigo mojado empezó a levantarse un poco más rápido y pesadamente. He visto la ficha, el historial médico de su madre, Víctor. He visto esa resolución con bolígrafo rojo. Ana tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo la humedad se acumulaba densamente en sus pestañas. Y ya no sabía si eran gotas de lluvia o sus propias lágrimas. La resolución de Zárate, estas palabras silenciosas, le golpearon con una fuerza increíble. Víctor cerró los ojos durante unos largos segundos. Los músculos faciales se tensaron tanto que la piel de los pómulos afilados palideció visiblemente. Aspiró el aire húmedo y frío del otoño con un silbido, de forma convulsa. Cuando volvió a abrir los ojos y miró a Ana, su habitual máscara de negocios, impenetrable, se partió por la mitad. En esos ojos grises ahora se agitaba un dolor tan antiguo, sordo e insoportable, que Ana quiso bajar la mirada para no invadir sin ceremonias ese terrible espacio personal. Pero se obligó a sí misma y siguió mirando. Anteayer fue el aniversario. La voz de Víctor sonó muy baja, con una fuerte ronquera, como si cada palabra pronunciada le costara un enorme esfuerzo físico. Ya no intentaba parecer invulnerable y fuerte. Exactamente 18 años. Se pasó la mano por la cara mojada con un gesto cansado y lento, borrando las gotas frías. Recuerdo ese día minuto a minuto, Ana, hasta el segundo. Estuve de rodillas ante la puerta cerrada de su despacho, en el sentido literal de la palabra, sobre el sucio terrazo del hospital. Le ofrecía las llaves del coche viejo de mi padre, el reloj de oro de mamá, le proponía firmar allí mismo un pagaré por cualquier suma astronómica. Estaba dispuesto a venderme como esclavo. Le suplicaba que las salvara, y él estaba sentado tras su enorme mesa de roble, bebiendo té, tranquilamente de una taza bonita y mirando a través de mí, como si fuera un espacio vacío. Me dijo: «Mi tiempo cuesta muy caro, joven. Si no hay dinero, vaya y espere al médico de guardia por orden de llegada». Víctor se dio la vuelta, mirando con ojos vidriosos a la oscuridad total tras la oscuridad, alta valla del hospital. La lluvia se intensificaba. El agua corría en finos hilos por su cara, ocultando fiablemente las lágrimas masculinas. Anteayer despedí a mi chofer. Dejé a la seguridad en la ciudad. Necesitaba vitalmente estar solo. Fui al cementerio yo mismo. El camino de tierra estaba destrozado por el aguacero y mi coche se quedó clavado en el barro arcilloso. Había una zona muerta. La cobertura del móvil desapareció por completo y el teléfono se apagó una hora después, tras intentos inútiles de llamar a alguien. Me fui andando. Hizo una breve pausa pesada, reuniendo sus pensamientos. Ana callaba, temiendo romper esa revelación dolorosa increíblemente pesada con un movimiento o suspiro innecesario. Sentía cómo su propio corazón latía fuerte, retumbante. Caminé por el arcén de la carretera varias horas. Oscureció. La lluvia fría me inundaba los ojos. La ropa estaba empapada. Pasaban coches escasos a mi lado, pero nadie, ni una sola persona paró al ver a un hombre sucio tambaleándose en la oscuridad. Y luego tropecé en la oscuridad y caí a una cuneta profunda,
Me corté la mano con algún cristal roto o hierro oxidado en la hierba alta. Víctor se giró lentamente hacia ella. La distancia entre ellos parecía insignificante, pero la tensión emocional vibraba en el aire como una cuerda, tensada al máximo, lista para romperse. Estaba tumbado en ese barro helado, Ana, y de repente comprendí claramente que no podía más. Tengo muchísimo dinero para comprar la mitad de esta ciudad. Tengo poder e influencia. Pero dentro de mí hay un vacío absoluto y calcinado. Estoy tan cansado de odiar este mundo, cansado de llevar dentro esta rabia cada día. En ese mismo minuto, en el fondo de la cuneta, me abandonaron las últimas fuerzas. Sinceramente quería cerrar los ojos, tumbarme en esa agua helada y no levantarme nunca más. Estaba totalmente preparado para ello. Dio un paso, extendió la mano lenta y muy cuidadosamente y tocó el hombro de Ana. El gesto fue ligero, casi ingrávido, pero Ana, a través de la tela húmeda de su abrigo, sintió nítidamente el calor de sus dedos. Pero usted pisó el freno. La voz de Víctor tembló fuertemente y se calló por un segundo, controlando la respiración con dificultad. Usted no se asustó. Me abrió la puerta de su coche. Llevó a un tío absolutamente extraño y sucio a su casa limpia y con sus propias manos vendó esa herida. Ni siquiera preguntó quién era yo, de dónde venía y si tenía dinero para sus vendas. Simplemente hizo lo que tenía que hacer por el dictado de su enorme corazón. Bajó la mano lentamente. Su mirada, gris, penetrante y ahora absolutamente desarmante e indefensa, estaba clavada fijamente en sus ojos marrones. Usted me salvó, Ana, por segunda vez, y no lo olvidaré hasta el final de mis días. Ana permanecía inmóvil. La lluvia otoñal le mojaba el pelo, el viento frío se colaba bajo el abrigo, pero ella no sentía el frío en absoluto. Dentro de ella, extendiéndose en un calor agradable por las venas, nacía una extraña y ardiente sensación de profunda conexión con un destino ajeno y roto, como no había sentido en muchos años largos. En ese segundo comprendió definitivamente que en aquella noche fría en la carretera no había recogido simplemente a una persona herida.